forma de verlo. O sea, lo tienes que practicar varias veces antes de que lo tengas al 100, ¿verdad? Eso es en cualquier idioma. Pero bueno, acabo de empezar a grabar la sesión porque estamos trabajando en lo que es la unidad 7, Future Time Clauses en English, ¿verdad? Ya vimos el tema de future in English. We talked about how to use the future in 4 forms. The future with going to, well, be going to, the future with will, the future in the present progressive, and the future in the simple present when something is scheduled. Okay, that's the future. Now we are looking at future time clauses, and we're going to be discussing how to use future time clauses with setting goals. Okay, that's our current objectives for today. I'm already projecting. We're missing a few students, so I'm going to record the class so that our students, other students can view it at a later time. It will be available to other students at a later time. It will be recorded. Now, we're working on Unit 7, Level 3, Unit 7. And again, the topic is going to be setting goals. Okay. ¿Qué significa la palabra goals? Goals. ¿Has escuchado esa palabra antes? Metas. Metas. Y setting es poniendo o acomodando. Es como estableciendo metas. Setting goals. Okay. And we're going to be discussing that topic now. I have a PowerPoint presentation that I want you to see. Okay. Let's see. Give me one moment. Let me bring the PowerPoint presentation. Here. Just a moment. Stop. All right, future time clauses. We're talking about setting goals. We are talking about dreams for the future. Okay. Everybody has different dreams. Everybody has different goals. And when you refer to the future, we're going to be using future time clauses in English. Okay, that's our current topic. As a matter of fact, I'm going to put that on your notes. Okay, right here. I'm going to make a copy of this section, and I'm going to post it on your Microsoft Teams notes, okay, that we were working on that topic now. So that everybody knows where we are. Okay, so future time clauses, dreams for the future is what it says. Dreams for the future. Here we have a conversation. Can you read the conversation, please, Ms. Angeline? Teacher, ¿qué significa greens? Ah, no, es dreams, ¿verdad? Going, Dreams I'm going to future. be. Dreams. Dreams son sueños. Sueños futuros. Ese es el tema, ¿verdad? Correcto. Sueños se refiere a sueños como de carreras, metas, viajes, cosas que tú deseas en el futuro. Okay. I am going to be an astronaut when I grow up.
Excellent. I'm going to be an astronaut when I grow up. Vemos aquí, dice I'm going to be, el am, el going to, y luego la forma va a ser el verbo ser. Be, I'm going to be. Be what? Be an astronaut. ¿Cuándo? When I grow up. Tenemos dos frases diferentes. Ahorita vamos a estar hablando de esas dos. A ver, ¿qué más, Miss Angelique? Before we have a baby, we will buy a bigger house. Excellent, excellent. Before we have a baby, we'll buy a bigger house. That's going to be a dream for the future. And again, we have the before. Before is antes. Antes de tener un bebé, we will buy a bigger house. Compraremos una casa más grande. Ese es el sueño, esa es la idea de esta pareja. Okay, ¿qué tal? What about this person? I won't quit my job until I win the lottery. Correct. I won't quit my job until I win the lottery. Won't es negativo futuro. I won't quit my job until es hasta. Ese es el marcador de tiempo. Until I win the lottery. ¿Qué dice la pareja ya aquí madura? After we retire, we are going to travel. After we retire. Retire es pensionarnos. Después de que nos pensionemos o nos retiremos del trabajo, ¿verdad? We are going to travel. Vamos a viajar. We are going to travel. Okay. So, how do you use the future? Ms. Angeline, ¿qué dice aquí? A complex sentence about future time has two clauses. A main clause and a time clause. ¿Cómo se pronuncia? Correcto. A main clause and a clause. A time clause. Main clause and time clause. So, again, complex sentence about the future. And we're talking about a complex sentence. Estamos a nivel 3. Ya no estamos hablando de una oración básica, ¿eh? Estamos hablando de una oración compleja. También se le conoce en inglés como combined sentences. Combined, porque estás tomando dos frases y las estás combinando en una. Estás creando una oración más compleja. A complex sentence. Okay. In the future, time has two clauses. Ese tipo de oración tiene dos cláusulas. Okay, a main clause, una principal y una de tiempo, and a time clause. Here's an example. I'm going to be an astronaut. That's the main clause. When I grow up, that's going to be the time clause. Any questions? No questions? Okay. Now, the verb in the main clause. ¿Qué significa, teacher? Perdón, main. Main is principal, y cláusula es como frase o combinación de palabras, ¿verdad? Múltiples palabras, una frase. Entonces tenemos una frase principal, main, y tenemos una cláusula principal que viene siendo el main clause, y tenemos una cláusula de tiempo que viene siendo el time clause. Main clause, time clause, ¿ok? Y esa cuando estamos utilizando future time clauses, ¿ok? Tiene que haber, no puedes usar un future time clause si no viene el main clause y el time clause, ¿ok? No tiene, uno no funciona sin el otro, ¿ok? Primero, el main clause va a ser lo que tú quieres hacer. I'm going to be an astronaut. Y ese siempre lo vas a poner en el futuro. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el time clause viene siendo cuándo lo vas a hacer. Y no necesariamente tienes que usar un marcador de tiempo
básico del futuro. Ahí es donde te digo que ya es un tema de oraciones complejas, ya nivel 3, ya no es nivel 1 o 2. Ya no es como cuando dices, I'm going to be an astronaut tomorrow, o I'm going to be an astronaut, y nomás dices una preposición de tiempo básica, in 2025, o in 2030, o sea, con un año nada más. Eso es fácil, ¿verdad? Un marcador de tiempo del futuro, que es preposición de tiempo básico, eso es fácil. Ahora estamos hablando de frases. Cuando logre esto, voy a hacer aquello. O voy a hacer aquello cuando logre esto. No importa el orden en el cual lo escribes. En este caso, primero viene diciendo qué es lo que vas a hacer. I'm going to be an astronaut. Voy a ser un astronauta cuando crezca. O sea, ya cuando esté grande. ¿Ok? All right. Now, again, the verb in the main clause is often in the future. El verbo que utilizas para la cláusula principal viene en el futuro. ¿Ok? Justo así como lo vemos aquí. Esto se lo voy a poner nada más en las notas de su Microsoft Teams, ahí por si lo necesitan, ¿verdad? You have your main clause. ¿Ok? For example, we will buy a house, or he won't quit his job, or we are going to travel. And then you have the time clause. Before we have a baby, or until he wins the lottery, or after we retire. Ponle atención ahí a las frases, cómo empiezan. Before, antes. Until, hasta. After, después. Hay ciertas palabras clave que te dan a saber que ese es el time clause, lo que viene después de eso. Does anyone have any questions? No questions? All right, so then we have the verb in the time clause. And we need to pay attention to the verb in the time clause. Si se acuerdan, el verbo en el main clause, aquí estamos viendo el main clause, va a venir con el futuro. O sea, y sabemos que el futuro, porque ya aprendimos en la lección anterior, es will o be going to. Entonces tú vas a decir, I will buy a house. Eso es el main clause. I won't, si es negativo. I won't quit, he won't quit his job. Eso es futuro negativo. O puedes decir, we are going to travel. Aprendimos en la unidad previa que eso es futuro. Y ahora lo estamos combinando con time clauses. Y el time clause viene en el presente simple. Vean que dice before we ¿qué? Before we have. No dice before we will have. Until he wins. No dice before until he's going to win. Dice he wins. Acuérdense que en el presente simple, con I, you, we, they, es win. I win. Pero cuando dices he, she o it, dices he wins. ¿Verdad? Eso lo aprendimos en las lecciones previas también. Presente simple. ¿Ok? Entonces, se conjuga el time clause nada más. El main clause viene en el futuro, el time clause viene en el presente. Okay. After we retire, we are going to travel. Any questions, anybody? No, teacher. All right. Entonces ya tenemos lo principal, que viene siendo main clause in the future, time clause in the simple present. That's the idea. Time clause in the simple present. All right, let's continue. A ver, ¿qué dice aquí? Tenemos a Miss Vanessa in the house. Excellent. Welcome, Miss Vanessa. Tell me, Miss Vanessa, ¿qué es lo que dice primero aquí arriba donde está la pluma don't? Y luego me lees el ejemplo, por favor, Miss Vanessa. Okay. Be careful, don't use will or be going to in the future time clause. Example, when I save enough money, I'm going to buy a car. Excellent, excellent. Again, here it says, don't, no lo hagas. Don't use will or be going to in future time clauses. Ya habíamos comentado que si es future time clause, tiene que venir en el presente simple, ¿verdad? Aquí te dice, no lo pongas en el futuro. No puedes decir, when I save enough money, I'm going to buy a car. Eso sí está correcto.
Okay. No puedes decir when I will save enough money. Tiene que ser when I save enough money. Si bien al principio le ponemos como, ahorita vamos a hablar de eso. I'm going to buy a new car. Y luego el main clause, futuro. Y aquí nos da otro ejemplo. Okay. It says the time clauses can come at the beginning or at the end of sentences. Example, I'm going to be an astronaut when I grow up. When I grow up is the time clause. Or you can say, before we have a baby, comma, that's the time clause at the beginning of the sentence. We will buy a bigger house. Again, when the time clause is at the beginning of the sentence, we're going to use a comma only when it comes at the beginning of the sentence. No comma is necessary at the end of the sentence. I'm going to be an astronaut when I grow up, no comma. Before we have a baby, comma, we'll buy a bigger house. Does anybody have any questions? No questions. Okay, excellent. So we have this in your notes, and we're going to do a little bit of focused practice in class. Also, let's continue class order number 2. Here we have other examples. When she finishes school, okay, comma, because the time clause is at the beginning, you use the present perfect. She'll join the Peace Corps. What is she going to do in the future? She'll join, will join the Peace Corps. That's the main clause. It's in the future. Main clause future, time clause present. Okay. Same thing here. Okay. I won't get married. That's going to be the main clause. It's in the future. Future negative, but it's future. Until when? Until I meet the right person. Meet is in the present. I meet. Si fuera he, she, or it, dijera meets. Pero como es I, you, we, they, una de esas cuatro, meet singular. Until I meet the right person. Time clause will always be in the present. And then here we have another example. As soon as they graduate, they'll look for a job. As soon as is the time clause in the present, comma, because it's at the beginning of the sentence. They are going to do what in the future? They will look for a job. They'll look for a job. That is the main clause. It is in the future. We have main clause, time clause. Again, time clause, main clause in the first sentence, main clause, time clause in the second sentence, time clause, main clause in the third sentence. In all cases, the time clause is in the present and the main clause is in the future, even if it's at the beginning or the end of the sentence. Does anyone have any questions? Teacher, ¿qué significa as soon as? As soon as, tan pronto como. Tan pronto como, as soon as. Ah, okay. Lo que significa. Very good, good question. And I will include these examples. I'm going to put clause order examples. Okay, let's continue. We have time expressions that we need to pay attention to. Recuerden que existe main clause, time clause, y puede venir al principio o al final, ¿verdad? Depende si le podemos poner comas si viene al principio, no necesario al final. Pero ¿cómo sabemos otra pista adicional? Una manera de saber que time clause es porque viene en el presente simple, eso ya lo tenemos bien claro. Ok, pero otra forma, otra pista adicional es poniéndole atención a la expresión de tiempo que inicia la frase, ¿verdad? Como cuando dices, I'm going to be an astronaut when I grow up. Ahí utilizaste when. When es literalmente lo que inicia el marcador de tiempo. Ok. Espérame un segundito. Un segundito, disculpen.
Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? Donde estamos donde podemos ilustrar, ¿verdad? Justo lo que estamos explicando. Nos ayuda a entenderlo un poco más fácilmente con la gráfica. Y cuando usas when, after, not until, or as soon as, es como decir cuándo o después. El significado de la palabra es cuándo, después, o no hasta bla, 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 o tan pronto como bla, 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 ¿verdad? Cuando usas cualquiera de esas palabras, como por ejemplo aquí el ejemplo when they save money, cuando ahorren dinero, ¿verdad? Esa parte viene primero. Es que esa acción tiene que suceder primero. When they save money, comma, eso, hasta que no suceda eso, no va a suceder lo otro. When they save money, eso viene primero. ¿Qué va a suceder? They'll buy, la sección amarilla, they'll buy a new car. Eso viene segundo. Okay. This is very important. Allí es donde, ok, si le ponemos cuidadosa atención a las frases, lo que le llamamos el time expression, la expresión de tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando tengas el when, el after, el not until, or as soon as, el evento tiene que suceder primero. Les doy ejemplo. When the teacher sends the class link, ¿verdad? Todos tenemos un WhatsApp chat, ¿verdad? Y aquí estoy explicando, ok, aquí está el WhatsApp chat del grupo, ¿verdad? Bueno, todos mis grupos, de algunos grupos de hoy, pero aquí se ve el de ustedes. Entonces, ¿cuándo es que saben que vamos a iniciar la clase? Oh, when the teacher sends a class link, ¿verdad? Aquí dice online connection link, ok. We will be commencing momentarily. Bueno, entonces aquí le aplanas y puedes abrirlo en el ordenador o en Teams, ¿verdad? Pero primero te envío el class link. Bueno, es la manera como vas a saber que ya abrí la sesión, porque siempre que abro la sesión, lo primero que hago al tener la sesión abierta, ¿verdad? Aquí yo entro y me voy a donde están los usuarios, ¿verdad? Y le aplano este botón y copio el vínculo. y ya nada más lo arrastro, o sea, ya nada más copy-paste, ya me lo copió. Ya nada más lo paso al WhatsApp. Ajá, Angelina. Entonces, o sea, si yo quiero hablar en futuro, tienen que estar las dos frases juntas, ¿verdad? O sea, el mind clause y el time clause tienen que estar juntos para yo estar hablando en futuro. O también puedo hablar en futuro si digo when they save money. Tendrían que venir las dos frases si vas a incluir el when. Tienes que incluir las dos frases. Porque el when, si nada más usas la frase del when, no estuviera completo. Estuviera incompleto. Ahora, claro, también puedes decir, la frase principal es lo que va a suceder. They will buy a new car. Entonces, si tú quieres mantenerlo simple y no utilizar un time expression, un time clause, tú puedes decir, they'll buy a new car tomorrow. Ahí estás usando un future time marker nivel básico. ahí es donde quiero que vean ustedes. Estamos elevando su nivel. Ya tuvimos futuro. Eso ya lo vimos. Y tú dices, el teacher ya me dio futuro en el nivel 1 y 2 y ahora me está dando futuro en nivel 3. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Estamos ajustando el nivel de dificultad. En los niveles previos, tú nomás decías, they will buy a new car tomorrow. Or they will buy a new car next week. They will buy a new car in September. ¿Verdad? Que todavía no llega a septiembre. Puedes decir en septiembre. Ahora,
estamos, no tenemos fecha fija. No sabemos cuándo la realidad. Solo sabemos que tienen la intención de comprar un carro en el futuro cuando ahorren suficiente dinero para comprarlo. Entonces, when they save enough money, comma, they'll buy a new car. O they'll buy a new car when they save enough money. El they will buy a new car se queda igual a como lo aprendimos en el futuro básico. Lo que le estás agregando, la manera como estás ampliando ahora el nivel 3 de inglés, es, no tengo la fecha exacta, así que lo que tiene que suceder es que tienen que ahorrar suficiente dinero. Voy a decir, they'll buy a new car when they save enough money. No tenemos fecha. Es nada más when they save enough money. Es como que le agregaste otra oración describiendo cuándo va a suceder con algún otro evento y tuviste que usar eso en el presente simple. Y pudiste haber dicho también, they'll buy a new car after they save enough money. O pudiste haber dicho, not until they save enough money, they'll buy a new car. O sea, no hasta que guarden el suficiente dinero. They'll buy a new car not until they save enough money. O puedes decir, as soon as they save enough money, they'll buy a new car. Cualquiera de esas cuatro expresiones dicen lo mismo. Hay cuatro maneras de decir lo mismo. Okay. Any questions? No questions. Excellent. All right, so again, now let's practice. Put the verbs in the correct tense. Okay, add commas where necessary. Entonces, por ejemplo, aquí dice, after he graduate, y nomás viene el verbo, no viene conjugado, todavía no te dice, todavía no te lo da en el futuro ni presente. Y luego dice he y viene el verbo go, tampoco te dice si es futuro o presente. To law school. Law school es escuela de ley, como escuela de practicante, o sea, como cuando te gradúes, algunos doctores o abogados, etcétera, tienen que practicar antes de ejercer. Entonces aquí te dice, después de que gradúe, él va a ir a la escuela de leyes, a la escuela de ley, ¿verdad? De derecho. After he graduates, tú sabes ahí que after tiene que venir la frase en el presente. Siempre vas a conjugar tú ahí graduate con he en plural, porque he, she, or it es plural. After he graduates, y luego coma, porque lo pusiste al principio, ¿qué va a suceder? He will go, vas a poner eso en el futuro, porque es la intención principal, es la meta, es lo que va a suceder en el futuro. He will go to law school. Claro, si tú quieres, también puedes ponerlo al principio. He will go to law school after he graduates, sin coma. Pero los verbos se conjugan igual. Will go, he graduates. ¿Ok? Entonces es lo que estamos haciendo. A ver, veamos si podemos lograr lo mismo. A ver, aquí primero, Miss Vanessa, ¿qué vas a hacer en el primero? ¿Cómo me dices que ellos, aquí te dice own, la palabra own es ser dueño de una casa para el tiempo en que ellos estén casados. Acuérdate que el verbo ser es el verbo ser o el verbo estar. Entonces, ¿cómo conjugarías tú el número 1 utilizando future time clauses de acuerdo a la lección, usando comas donde sea necesario, si es necesario? Okay, and they will own They will own. Continue. a house by the time they are married. Excellent, excellent. They will own, la frase principal, que es la intención, lo que queremos lograr en el futuro, va a ser will. They will own. Own es el verbo ser dueño de, ¿verdad? They will own a house, serán dueños de una casa para el tiempo en que se casen, en que estén casados. By the time they. Ahora, el presente simple del verbo ser con they va a ser are. ¿Ok? Hay que recordar
Vas a conjugar cualquier verbo que vaya aquí en esta frase en el presente simple. Y el verbo ser, dependiendo del sujeto, si es they, va a ser are. Si es he, va a ser is. She is, it is, we are, they are, you are, etc. I am. ¿Verdad? Tiene tres formas. Am, is, are en el presente. Tú usaste la forma correcta. Are. Excelente. A ver, Miss Angeline, number 2. She wants her home business until she gets more experience. She won't start her own business until she, y dijiste en plural, excellent, excellent. She won't start her own business until she gets more experience. Won't, futuro negativo, tiene sentido. Aquí te dice, bueno, siempre que veas not en algún examen o en cualquier frase, te está diciendo que lo pongas en negativo. Okay? She won't start her own business, in this case, dice, no va a empezar su propio negocio, o no va a emprender su propio negocio, hasta que tenga más experiencia, until she gets, con he, she, or it, gets. Okay, excellent, good job, Nina Vanessa. A ver, una vez más, Angeline, eso lo hizo Angeline. A ver, Miss Vanessa, number 3. As soon as he becomes. As soon as he become, ¿y cómo lo vas a conjugar el become? ¿Plural o singular? Pues plural, con ese. As soon as he becomes manager, ¿qué va a hacer? He will take a vacation. As soon as he becomes a manager. Correcto. Es el marcador de tiempo. Es el time clause. Future time clause. As soon as he becomes a manager, plural, becomes manager, comma, porque viene al principio. He is going to take. Ahora vean que usó is, going to y take. El verbo se puede conjugar en el futuro de dos formas. Will take o is going to take. Eso lo aprendimos en la unidad previa. ¿Verdad? He is going to take a vacation o he will take a vacation. Cualquiera de los dos significa lo mismo, ninguno es más correcto que el otro. Simplemente aquí queremos variar. Por eso usamos is going to. Any questions, anybody? No questions. Now we understand, okay, at this moment we should understand how to use future time clauses in English. Okay, now we used future time clauses with by the time or until or when, ¿verdad? Or as soon as, esas son las expresiones que hemos visto hasta ahorita. Those are the expressions that we have seen for the future, but there is more expressions, okay? A ver, Miss Angeline, dale lectura por favor ahí desde donde dice time expressions y el ejemplo también, por favor. Time expression 2. Before, until, beat the time. Introduce the second event. Before he gets married, he will find a good job. Excellent, excellent. Time expressions too. Again, tenemos ciertas palabras que van a presentar el segundo evento en inglés. Introduce es la palabra que técnicamente, a veces si lo googleas te va a decir ahí introducir, ¿verdad? Pero para nosotros es lo mismo. Bueno, nosotros usamos la palabra presentar, ¿verdad? Cuando se habla de presentar algo enfrente de otro, en cierto orden, o cuando le presentas una persona a alguien, ¿verdad? Nosotros usamos, déjame te presento a mi amigo.
En inglés se dice, let me introduce my friend. Y en español usamos la palabra presentar. A veces tenemos que notar ahí que no usan la misma expresión. Esta es una. Entonces, before, until, or by the time, introduce the second event. Again, that means that before he gets married, he'll find a good job. ¿Qué es lo que sucede al último? Before he gets married. Okay. Eso quiere decir que con cualquiera de estas expresiones, before, until, or by the time, eso que menciones no puede suceder hasta que suceda lo del main clause. Okay. Cuando empieces con before, until, or by the time, okay, el objetivo que tú planteaste como la expresión principal tendría que suceder primero. O sea, es lo opuesto a esta otra, a este otro caso. Cuando usas when, after, not until, or as soon as, ¿verdad? Eso tiene que suceder primero. When they save enough money. Primero tendrían que ahorrar dinero, ¿verdad? Pero cuando tienes estas expresiones, ¿verdad? Lo que viene dentro de esa expresión sucede segundo. No es el primer evento, sino el segundo. Before he is married, he'll find a good job. Ok, eso quiere decir que la expresión principal, he will find a good job, o sea, el main clause, tiene que suceder primero. No se puede casar sin encontrar un buen trabajo, básicamente lo que está diciendo ahí. Antes de que se case, él va a encontrar un buen trabajo, es lo que dice ahí. Before he is married, he'll find a good job. Does anyone have any questions? Okay. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo nuevo. Gramáticamente no cambia nada. Tiene su main clause en el futuro, tiene su time clause en el presente, puede venir al principio, puede venir al final, y puede venir con coma si viene al principio, no tiene que venir con coma al final. No cambia nada. Y sin embargo, la primer palabra del time clause sí puede cambiar el significado. Sí puede. ¿Ok? Entonces, es súper importante, por lo mismo, ¿verdad? Que también conozcamos bien las diferentes expresiones. Por lo mismo, hay que familiarizarnos con las expresiones de tiempo. Okay. Y vamos a practicar. Combine these sentences using the time words provided in each pair. A is the first event. Ahora vamos a hacer algo, vamos a cambiar la dinámica, ¿verdad? Aquí te está diciendo qué va a suceder primero y qué va a suceder segundo. Y con lo que tú ya conoces, necesitas determinar cuál es el time expression que vas a utilizar para comunicar lo mismo. Antes tú tenías que, primero te daba el time clause, main clause, y tú decidías, ¿verdad? De acuerdo a la lógica, cuál era el time clause, main clause, y tú el main clause lo ponías en el presente simple, el time clause, el main clause, disculpa, lo ponías en el futuro, el time clause lo ponías en el presente simple, ¿verdad? Pero ahora vas a ir un paso más allá. Ahora tienes que leer lo que sucedió, lo que va a suceder y en el orden que va a suceder. Letra A es el primer evento. Y luego usa la expresión que te da ahí a mano derecha para acomodarlo de acuerdo al orden que necesita. Por ejemplo, the children will go to college. The children will go to college. Eso tiene que suceder primero. She will go back to school. Fíjate que ambos están en el futuro, pero obvio, uno se va a quedar en el futuro y el otro tiene que ser en el presente simple cuando lo uses con as soon as.
Entonces, ¿quién sabe qué tiene que suceder primero y cómo lo vas a decir? Sería as soon as she goes back to school. Ahí estás diciendo que primero ella tiene que ir a la escuela. Míralo de esta forma. Ella es la mamá y ella no ha podido seguir sus metas de estudio o a lo mejor una maestría o un doctorado porque tiene que estar cuidando a los niños. Pero si se van, ella puede ir. Entonces, ¿cómo Ok, se dice? pues sería as soon as the children go Ajá, to college, ajá. comma, she will go back to school. Excellent. As soon as the children go to college, she'll go back to school. That is correct. Ok, hagamos lo mismo. Miss Vanessa. La sección A tiene que suceder primero. Ok. Siempre. Bueno. Until you finish your exams, we won't celebrate. Correct. Y puede ser al revés también. También puede Sí, ser we won't celebrate until you finish your exams. Entonces, tú lo dijiste until you finish your exams, comma, we won't celebrate. O puede ser we won't celebrate until you finish your exams. ¿Verdad? Puede ser cualquiera de los dos. Very good, very good. So maybe, aquí dice, no vamos a celebrar hasta que termine tus exámenes. A lo mejor ya graduó, a lo mejor ya terminó la prepa, pero todavía tiene que presentar exámenes finales. Pues, obvio, no van a celebrar porque terminó la prepa hasta cuando vean los resultados de los exámenes, ¿verdad? A ver si pasó. Entonces, no van a celebrar hasta que vean hasta que acaben los exámenes. We won't celebrate until you finish your exam. Entonces, técnicamente, el until quiere decir que primero tiene que hacer eso. Ok. Igual, as soon as the children go to college, esa es la parte que tiene que suceder primero. As soon as the children go to college, tan pronto como los niños vayan al colegio, she'll go back to school. Ella regresará a la escuela. A lo mejor a tomar una maestría, un doctorado, alguna capacitación, nunca sabes. Ok. Number 2. Miss Angeline, please. Sería my brother buys a new suite before. No, perdón. Before my brother buys a new suite, he will go on an interview. Ok. Pero no usaste el before. A ver, una vez más. Sería my brother will buy a new suite before he goes on an interview. Excellent. My brother will buy a new suit before he goes on an interview. Él necesita el traje para ir a la entrevista. La lógica. ¿Verdad? No lo va a comprar después, lo necesita antes. Entonces, my brother will buy a new suit before, antes de.
Before he goes on an interview. Pero before es la palabra, es el time expression. Entonces esta parte viene en el presente simple. Before he goes. Y este es el main clause, lo que él tiene que hacer. My brother will buy a new suit. Main clause viene en el futuro. Good job, good job. A ver, Miss Vanessa, please. Will pass the driving test after she borrows the family car. O sea, ahí estás diciendo que va a presentar el examen de manejo después de que le presten el carro. Técnicamente no puede manejar sin carro, no puede manejar sin la licencia, así que no se lo van a prestar de otra forma. Okay, after she passes driving test, she will borrow the family car. Excellent. After she passes the driving test, después de que pase el examen de manejo, she will borrow the car. According to the logic, she must pass the test and so that she can get her driver's license before she can borrow the car. Antes de poder usar el carro, porque no puede manejar sin licencia. Teacher, dijo Ajá. que hay como 4 maneras de o sea, de acomodar la frase, ¿verdad? O sea, los... Sí, Sí, o sea, el que time tiene, clause y el mind clause. el que tiene que suceder primero tiene que ser cuando vas a presentar el primer evento, por ejemplo, si tiene que pasar el examen, puedes decir when she passes the driving test, she will borrow the car, or after she passes, como el que usamos, she will borrow the car, or not until she passes the driving test, she will borrow the new car, or as soon as she passes the driving test, she will borrow the new car. Cualquiera de esas 4 se pueden utilizar con este último ejemplo. Es que yo lo veo, bueno, yo lo pensé como she will pass the driving test after she borrows the family car. O sea, va a pasar el examen, después va a manejar el carro, o sea, bueno, se lo va a prestar el carro de la familia. O sea, ¿sí estaría bien o no? No, porque tú estás pensando que lo que viene aquí, que lo que viene después de esta palabra es lo que sucede después. Y no, lo que viene después de esta palabra es lo que sucede primero. Solo porque la palabra significa después, no quiere decir que viene segundo, ¿verdad? Donde quiera que tú digas, after I graduate, I will get a new job. No quiere decir que vas a conseguir el trabajo primero y luego te vas a graduar. Está diciendo que después de que gradúes, eso tiene que suceder primero, entonces vas a conseguir un buen trabajo. O after I get a new job, I will buy a new car. ¿Verdad? Primero tienes que conseguir el trabajo y luego compras el carro. Y como me lo describes, tú estás viéndolo como en el orden que se escribe, es she will pass the driving test después de que, si dices después, after she borrows the car, estás diciendo que no va a pasar el examen hasta que no le presten el carro. ¿Me explico?
Okay, teacher. Entonces, de nuevo, por eso es que tiene que venir el after con pass the driving test. No puede venir con, como lo que viene acá, lo que viene después de after, es lo que tiene que suceder primero, pues tú vas a determinar, ok, lo que venga con after tiene que suceder primero, así que va a ser esta primera parte. After she passes the driving test, she will borrow the public car. Okay. Any questions? A veces es un poquito confuso, requiere un poquito de práctica, es normal, por eso vamos a tener mucha práctica, no se preocupen, justo para allá vamos. Future time classes, we're going to be talking about setting goals, esa es la práctica, lo que vemos aquí en la unidad, ¿verdad? Ya explicamos con detalle, ahora juntos vamos a trabajar en algunos ejercicios. El primero que tengo aquí es un audio donde vamos a estar analizando un artículo de una revista que te dice qué es lo que debes hacer para completar tus sueños del futuro. Nos da mucho consejo utilizando las mismas expresiones que acabamos de aprender en la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Escuchen el audio, no vamos a tener tiempo para hacer las preguntas, porque ya menos se nos acaba el tiempo, pero yo les voy a enviar el artículo y el audio en MP3 por su WhatsApp. Primero lo vamos a escuchar juntos para que cuando acabe tengan tiempo de preguntarme de alguna pregunta que no sepan qué significa, ¿verdad? Y luego ya los dejo ir, les envío el copy-paste del artículo y el audio para que puedan contestar las preguntas de comprensión que vienen después. ¿Ok? Esa va a ser la tarea de hoy. Practicar, escuchar y entender e identificar la gramática en contexto. Y luego, cuando regresemos, vemos cómo hicieron en eso, ¿verdad? Y entramos a práctica de conversacional y le macheteamos hasta que tengamos bien la práctica con el tema. ¿Ok? Escuchen el audio, ya lo tengo listo, y sigan la lectura. ¿Ok? Vamos a ver, primero voy a poner el audio aquí donde... ¿dónde está? Yo lo tenía aquí, pero no lo veo. Bueno, un segundito, déjame. A lo mejor lo sabré accidentalmente. Ver, unit 3. Ok, primero me confirman, please. ¿Escuchan bien el audio? Unit 7, page 91. Read. Go for it! ¿Lo escucharon bien? Sí, teacher. Okay. Go for it! What are your dreams for the future? Will you have your degree when you're 22? Will you start your own business before you turn 40? We all have dreams, but they'll remain just dreams until we change them to goals. Here's how. Put your dreams on paper. After you write a dream down, it'll start to become a goal. Your path will be a lot clearer. For example, LaToya Jones wrote this. Before I turn 30, I'm going to be a successful business person. Now her dream is starting to become her goal. List your reasons. When things get difficult, you can read this list to yourself and it'll help you to go on. This is what LaToya put at the top of her list. My parents will be proud of me when I'm a successful business person. Write down an action plan. What are you planning to do to achieve your goal? This is LaToya's action plan. I'm going to go to business school as soon as I save enough money to pay for it. When I graduate, I'll get a job with a big company.
After I get some experience, I'll find a better job. Take your first steps today. Here are the first steps Latoya is going to take. Before I apply to schools, I'm going to download some online catalogs. I'll prepare carefully for interviews after I apply. I won't decide on a school until I visit several of them. You can do exactly what Latoya did to achieve your own goals. Keep this article in a safe place. When you decide to start, you'll know what to do. Remember, the longest journey starts with the first step. Excellent, excellent. So here we have an article in English, and we're using future time clauses, main clauses, in complex sentences similar to what we learned. Okay, so I'm going to send you this so that you can read it and so that you can listen to it. And then I'm going to send you some of the comprehension questions. I need you to be able to answer the comprehension questions, telling me what comes first, A or B, in any of these three action plans for Latoya. Okay, that's going to be our homework so that you can practice using future time clauses in English. Does anybody have any questions? No questions. Excellent, excellent. Now, No, teacher. don't forget, no olviden, les voy a enviar la tarea vía WhatsApp en el grupo. Escúchenlo bien y traten de contestar las preguntas. De esa forma, al principio de la siguiente clase, pues analizamos lo que hicieron. Ahí les doy retroalimentación, si tienen preguntas, etcétera. Y luego seguimos con la práctica. Finalizamos ese tema para la siguiente clase a más tardar. Thank you very much, ladies. Thank you for joining me today. Have a wonderful day. Again, the class is recorded. It will be available for you or other students to watch in the future. Thank you very much. Have a wonderful day. See you next class at 5:30 p.m. Bye-bye, everybody. See you next class, teacher. Thank you. Thank you. Bye.